empezar los versículos 12 al 15. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 al 15. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nuevamente una sección del capítulo 2 que comienza con este enlace, por tanto. Esto indica, como ya decíamos también el domingo pasado, que lo que dice es consecuente a lo anterior, a la exhortación que estaba dando a vivir como es digno del Evangelio y a tener nosotros el mismo sentir que Cristo Jesús en su humillación. Que vivamos siempre en obediencia, como se expresa en esta parte. Y dice, por tanto, como habéis obedecido, como siempre habéis obedecido, dice. Como en mi presencia, igualmente sea así en mi ausencia. Pablo les conoce y les habla como un pastor y dice, ya que siempre se habían caracterizado por su obediencia a la palabra, por su obediencia a Cristo. Eran así como el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen. ¿Sí? Así es como se comportan las ovejas, así es como se comporta el rebaño que es del Señor. Al extraño nos siguen, dice, ¿verdad? Pero así también las ovejas que no son del Señor no le siguen porque Él no es su pastor. Pero las ovejas del Señor le escuchan y le siguen. ¿Sí? Y así era este rebaño de la iglesia de los filipenses, caracterizado por su obediencia, por su comunión unos con otros en el Evangelio. Así dice en un versículo que ya leímos antes, pero que podemos mirar en el capítulo 1, versículos 4 y 5, dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y en la certeza que manifiesta de que Dios, que comenzó en ellos la buena obra, va a perfeccionar esa obra. Les manda, ahora dice que ahora que está lejos de ellos, al momento de escribir esta carta, les dice, ocúpense, ¿sí? Mucho más ahora que estoy ausente, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes sería el deseo y la acción, el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Aquí a mí me parece, hermanos, que no es necesaria una exégesis muy profunda acerca de si el ocuparse o el ocuparnos en nuestra salvación podría significar que tenemos que hacer algo para alcanzar la salvación. Porque eso ya está, eso es algo que es
suficiente y claramente enseñada en toda la Escritura, y nosotros también hemos hecho siempre énfasis en esa enseñanza, como nos manda el Señor. Buena cosa es ocuparnos en la gracia, dice, y por gracia nosotros somos salvos. Buena cosa es ocuparnos en la gracia y no en viandas, dice, que nunca aprovechan. Y eso hemos hecho y eso seguimos haciendo. Y por lo tanto nosotros sabemos por los escritos, por las cartas, por los evangelios, que como dice en Efesios 2, 8, 9, voy a mencionar ese versículo, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, ¿sí? No por obras, no algo que nosotros hacemos. Nunca en el evangelio se nos manda hacer buenas obras o alguna cosa para alcanzar la salvación. Lo que sí se nos manda es obedecer al evangelio. Y el evangelio dice que tenemos que, como Jesús comenzó, dice en el evangelio de Marcos, dice que les dijo: el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Sí, eso es lo que el Señor nos manda, obedecer a la fe, que Él hizo todo y nos mostró. Dios hizo todo en Cristo y nos presenta para que podamos creer, ¿sí? Por lo tanto, la obra misma de la salvación es de Dios, no es de nosotros, no es algo que nosotros podemos alcanzar. La obra de salvación es completamente de Dios. En una ocasión también está en el Evangelio de Juan, pueden mirar San Juan capítulo 6, versículos 27, 28 y 29. Jesús les estaba hablando acerca, San Juan capítulo 6, versículos 27, 28 y 29. Le estaba hablando de la comida imperecedera, la comida que lleva a la vida eterna, porque ellos estaban siguiéndole por las señales, porque comieron el pan, ¿sí? Y Jesús les dice así, San Juan capítulo 6, 27 al 29, les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Hay una comida que permanece para vida eterna, ¿sí? Así como el agua también. Jesús le había dicho a la mujer samaritana, ¿verdad? Tú le pedirías agua, ¿sí? Agua viva, ¿sí? Y ella dijo: pero ¿cómo agua viva? Dame esa agua, porque así no vengo más acá a buscar, ¿sí? Ella no había entendido que él estaba hablando de la vida, del agua de vida, ¿sí? También el agua que permanece para la eternidad. Y aquí dice en el versículo 27, entonces: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La respuesta de Jesús dice en el versículo 9: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, ¿sí? La obra de Dios es la que nos provee, nos proporciona esa comida que a vida eterna permanece. Eso no es algo que nosotros podemos hacer, que nosotros podemos ganar, ¿sí? Comprar podemos, dice el Señor, pero comprar sin dinero y sin precio. El que tenga sed, venga, dice en Apocalipsis también, y tome del agua de la vida gratuitamente. Sí, gratuitamente. La salvación, hermanos, es algo que el Señor nos provee. Y así dice en toda la Biblia. Sí, si se acuerdan, Jonás, por ejemplo, dijo allá en el vientre del gran pez, dijo: la salvación es de Jehová. ¿Sí? Y eso nos enseña la palabra de Dios. A lo largo de toda la Biblia encontramos esa verdad. Tengo muchísimos versículos que repiten eso. Creo que este es un mensaje en el que exponemos la palabra de Dios, ¿verdad? Así que
no nos cansemos de presentar la palabra de Dios. Le invito a mirar también en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 7, dice en el versículo 10. Una multitud que nadie podía contar, dice en el versículo 9. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ahí está en el capítulo 7, versículo 10. La salvación, hermanos, es de nuestro Dios. De Él es la salvación. Él es el autor de la salvación, el que consuma nuestra salvación. ¿Qué significa entonces el ocuparnos en nuestra salvación? Porque así dice, ¿sí? No dice ocúpense para su salvación, no dice ocúpense para ser salvos, ocúpense para conservar su salvación, no dice nada de eso. Dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto, o sea, el ocuparnos en nuestra salvación, es algo que podemos hacer solamente los que hemos recibido el regalo o la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, así dice en Romanos capítulo 6, versículo 23. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que hemos recibido ese regalo, ese don de Dios en Cristo Jesús por medio de la fe. Porque el Señor nos salva por la obra de Cristo en la cruz, no solamente de la condenación eterna. ¿Sí? En esto también insistimos siempre, hermanos, que la salvación del Señor, que el Señor obra a nuestro favor, es, pero no solamente de la condenación eterna. O sea, el Señor no solamente nos salva para que no vayamos al infierno. Y eso no es todo el alcance de la salvación. No solamente nos salva de eso, sino que ahí en Efesios 2:10 dice también: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos salva para buenas obras. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 17, 18 y 19 dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ven, hermanos, que ahí dice que fuisteis rescatados. Esto es lo mismo que redimidos. Redención es el pago del rescate, ¿sí? Entonces, Dios nos redimió por medio de la sangre de Cristo. Nos rescató, pagó el rescate. Pero, como le decía, no solamente para no ser condenados eternamente, sino nos rescató, dice, de nuestra vana, inútil, sin sentido manera de vivir, la cual nosotros recibimos al nacer, recibimos esa vida natural, esa vida de un ser vendido como esclavo al pecado. ¿Sí? Porque nuestros padres primero pecaron, dice, y después el pecado, por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos, porque todos pecamos en nuestro padre Adán. Pero después la redención que Dios obró fue mayor, ¿sí? La gracia fue mayor, porque en Cristo todos recibimos el don de la vida y todos nuestros pecados son perdonados. Así que, bueno, volvemos al texto de Filipenses 2.
Ahí dice que Dios es el que produce en ustedes, dice en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tan amplia es nuestra redención. No es simple, es amplia y es compleja en cuanto a todo lo que alcanza el Señor para nosotros. Él alcanza nuestra justificación por obra de Cristo, que el mismo Dios paga nuestra deuda. Él mismo produce el cambio en nuestra mente, nos injerta en la vida de Cristo para que su vida produzca en nosotros el fruto y las obras de justicia que Él preparó, dice, de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en eso, hermanos, nos ocupamos, en eso debemos ocuparnos, no presentando más nuestros miembros como instrumentos al pecado, como hacíamos antes cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino como vivos de entre los muertos. Eso está en Romanos capítulo 6, como vivos de entre los muertos, presentándonos cada día al Señor como instrumentos de justicia. Entonces tenemos que ocuparnos, hermanos, en estas cosas. Lo que nosotros tenemos que hacer, la palabra de Dios nos manda a hacer también, es siempre examinarnos a nosotros mismos. Examinarnos, porque ese deseo de obedecer, ese deseo de seguir a la voz de nuestro buen pastor, ese deseo está en el corazón del redimido. Hay mucha gente que penosamente se acercó alguna vez, escuchó, fue iluminada, dice, y gustó del don celestial. Pero nosotros no vemos, después con el correr del tiempo no vemos que haya en su corazón el deseo de seguir, de obedecer la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? No hay, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. El Espíritu Santo, que es Cristo en nosotros. Cristo mora en nosotros por su Espíritu Santo. Y tenemos que examinarnos para ver si está ese deseo en nuestro corazón. Si está, es porque Dios es el que produce en nosotros la vida de Cristo. ¿Se acuerdan de 2 Corintios 5, 17, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así es, si alguno está en Cristo. Si estamos en Cristo es así, hermanos. Si no está, si no hay ese deseo de obediencia, esas ganas de honrar el nombre de Cristo en nuestro corazón, entonces tenemos que examinarnos para no engañarnos a nosotros mismos. Hay quienes creen en un evangelio así muy superficial y hay quienes dicen también eso. No sé si algunas veces escucharon, hay gente que pretende vivir de eso y hay quienes viven de eso, ¿verdad? Recorre por ahí, se sube en el transporte público y dice, hace así un anuncio rápido y dice, repetí esta oración, ¿verdad? Repetí esta oración. Y después dice, si repetiste esta oración y si dijiste de corazón, entonces sos salvo, dice, ¿verdad? Así, muy, muy rápido. Y la gente puede ser engañada con eso, hermanos. ¿Sí? Y hay mucha gente que está engañada con esto. ¿Sí? Porque repetir una oración no te hace salvo. No hace salvo a nadie. Creer de corazón, sí. Creer de corazón, sí. Ahí nace una vida nueva, ahí está en Cristo. Y es una nueva criatura, ¿verdad? Y las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Y el árbol se conoce por su fruto, ¿sí? Porque no puede el árbol malo dar frutos buenos y el árbol bueno dar frutos malos. Entonces, hermanos, en el corazón del creyente está el deseo de obedecer, y por eso es que el Señor nos manda. Ahí en 2 Corintios también, que yo les mencioné, el versículo 17 yo les cité y es muy
muy conocido, seguramente aprendido de memoria, pero el versículo 18 a lo mejor no tenemos tanto en la mente. Entonces, ahí en 2 Corintios 5 dice, después de decir que si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, en el 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, todo esto, el ser hechos nuevas criaturas, el tener una vida nueva, el pago de nuestros pecados, el haber alcanzado la salvación de una vez para siempre, dice en la carta a los Hebreos. Todo esto proviene de Dios. Y aún hemos visto recién, dice, el querer como el hacer según su buena voluntad proviene de Dios. Eso no es algo natural, hermanos. ¿Quién es el que puede decir que naturalmente yo siempre luego fui buena persona y siempre luego tuve tantas ganas de hacer el bien y no tengo luego ganas de hacer las cosas? Mentira. Mentira. El hombre natural está vendido como esclavo al pecado, inclinado al mal. ¿Sí? Aún convertido, ¿sí? Uno puede querer el bien, dice, pero no sabe hacer. No sabe hacer, ¿verdad? Y no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Sí? ¿Quién nos libra de eso? Jesucristo. Jesucristo. Y entonces Él dice ahí en el Evangelio de Juan, permanezcan en mí. Ustedes separados de mí no pueden hacer nada. ¿Sí? Como el pámpano, la rama de la vid, ¿qué puede hacer si se corta? No puede hacer nada. Nosotros necesitamos, hermanos, y entonces Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Todo esto proviene de Dios. Así que aun cuando estamos todavía en este cuerpo de muerte, sujeto a debilidades propias de la carne, Dios produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios nos provee el deseo, como hemos leído, nos proporciona las herramientas, la fuerza, el poder de su espíritu, la guía o dirección de su palabra. Dice en el Salmo 23:2, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Sí? Por amor de su nombre Él nos guía por sendas de justicia, hermanos. Así que nos ha salvado, nos ha rescatado de nuestra antigua y vana manera de vivir, sin sentido, sin fruto, y nos salvó por gracia. Entonces manda que nos ocupemos en las cosas que pertenecen a esta salvación. Somos libres del pecado, entonces ahora somos siervos de la justicia, dice en Romanos 6:18. Y en Romanos 6:19 dice que así como para iniquidad presentamos antes nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esto, hermanos, es el ocuparnos en nuestra salvación, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Tenemos que ocuparnos en estas cosas, no en las cosas en las que antes nos ocupábamos cuando estábamos por la senda de muerte en nuestra vieja naturaleza. Y dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Así Dios nos anhela por su Espíritu Santo que Él hizo morar en nosotros. En medio de esta generación maligna y perversa, dice que seamos sencillos y sin mancha, que resplandezcamos como luminares en el mundo. Porque una luz no se enciende para esconder, ¿sí? Para poner debajo de la mesa o debajo de un mueble. Una luz se enciende para iluminar a los de la casa. Esto es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor.
Imagínense que somos, en lugar de ser un ser humano, somos una lámpara. ¿Sí? Mi papá tenía lámparas, esas que, no sé si la marca era, porque hay marcas, hay Petromac, Coleman y esas, ¿verdad? Ahí todavía, por ahí se venden todavía en algunos lugares. Él tenía de esas lámparas. Tenía que cargarle querosén, ¿sí? Y inflar, decía él, así con tu... se soplaba. Y el foco de esa lámpara, para los que conocen se van a acordar, ¿verdad? Era una camisa, se le decía, se compraba en la despensa. Una tela era, ¿sí? Una tela, se ataba así con una línea. Ese foco solo no podía hacer nada, ¿sí? Esa lámpara. Pero se le proveía combustible, ¿sí? Se le soplaba. Y entonces esa telita, esa camisa que se le decía que era hilo, era, ¿sí? No sé cómo, ¿verdad? Se inflaba, ¿verdad? Y parecía un foco incandescente. ¿Y para qué servía? Para iluminar a los de la casa. Pero esa camisa no era lo que hacía eso. Se le proveía del combustible, de la fuerza, ¿sí? Y tenía que estar en esa herramienta, ¿verdad? En esa lámpara. Y así somos nosotros, hermanos. Somos hechos para eso. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. En eso tenemos que ocuparnos, porque ¿para qué sirve esa lámpara si es que no es para iluminar? Y si se nos enciende, si se encendía, pero después papá llevaba, y por decir, al depósito a cerrar ahí, obviamente no servía, ¿verdad? No. Sí servía para iluminar a los de la casa. Y en eso el Señor dice que tenemos que ocuparnos en aquello para lo cual hemos sido hechos. 1 Corintios 5:7 tiene una expresión que me gusta, porque dice, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, dice. Dios nos hace, hermanos, y dice, sean lo que ya fueron hechos. San Pablo también usa una expresión, dice, para alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. O a lo mejor en la versión que tienen dice, para asir aquello para lo cual fui asido. Eso está también acá en Filipenses, vamos a llegar, capítulo 3, van a encontrar por ahí. ¿Sí? Y termino con Efesios 5:8. Efesios 5:8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Ven aquí? Ustedes son luz. Anden como hijos de luz. No es que tenemos que hacer para ser algo, sino porque somos hijos de luz. Vamos a andar como hijos de luz. Somos salvos, vamos a ocuparnos de nuestra salvación, hermanos. Por la obra de Cristo y para la gloria de su nombre, y por Él para la gloria de Dios Padre. Vamos a dar gracias en oración. Señor, gracias te damos por Jesucristo, por esta obra completa de nuestra redención, para que no seamos condenados con el mundo y para que vivamos, Señor, mientras estamos aquí, en obediencia y trayendo honra y gloria a tu nombre, y para que estemos perfectamente en tu presencia ese día, Señor, cuando habiéndonos perfeccionado en la santidad,
en el temor, en la obediencia, Señor, nos encontremos todos juntos allí, en ese lugar donde nos esperas, Señor, en la gran congregación, para que estemos para siempre en tu presencia. Amén.